Buenas tardes, les habla el pastor José Díaz de la iglesia Nube y Fuego y el día de hoy tenemos la continuación de esta serie Perspectiva de Reino y el tema del día de hoy es el de Toma tu lugar. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios tomemos nuestro lugar para establecer el reino inconmovible en esta tierra, que no nos desesperemos, sino que estemos buscando cada día hacer lo correcto, lo coherente, de acuerdo también con la voluntad de parte de Dios. Así es de que vamos a comenzar con nuestro estudio de Toma tu lugar, porque es importante que tomes tu lugar. Y me gustaría que me acompañaras al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18. Y vamos a ver la historia de alguien que la Biblia, le hace mención. Y estamos hablando de Itaí Geteo. ¿Okay? Itaí Geteo, y ahorita te voy a ir platicando algunas de las cosas acerca de esto y de cómo es de que esta persona, Dios puede honrarlo también, ¿ok? Pero dice ahí en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 18, ¿ok? Dice así, que y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Versículo 19 dice, y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer veniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú, vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Versículo 21. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y bueno, ahí lo voy a parar nada más porque esta es una palabra fuerte, en el sentido de que, bueno, aquí vemos la historia. David está huyendo de su hijo Absalón. Absalón toma el poder y bueno, se rebela contra el rey. Y entonces toma el lugar del rey, de David. Y entonces David, en lugar de pelear, lo que él hace es que termina huyendo. Porque, bueno, él lo ve en ese sentido que es mejor. Bueno, en el sentido del camino, de lo que va desarrollándose esta huida, aparece Itaí. Itaí es alguien que no es de parte de Israel, no es parte del pueblo precisamente de David. Sin embargo, él viene también huyendo, y él viene huyendo también de un lugar. Y de ese lugar dice la misma palabra, ahorita lo que acabamos de leer, que él era forastero. Y que él también, bueno, dentro de todas las cosas que estaba ahí, él estaba huyendo precisamente, dice el versículo 19, y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado. ¿Sí? Lo que nos deja ver la historia es de que Itaí era desterrado del lugar. ¿Qué hizo? No lo dice la historia. ¿Qué es lo que pasó? Tanto que él fue desterrado de su tierra y él ya no tenía dónde ir. Bueno, se encuentra en una situación con Israel, en donde hay guerra. En este sentido, el hijo se toma el lugar del padre, y bueno, Itaí se encuentra al rey, y lo que quiere Itaí es ir con el rey David. Y entonces el rey David lo trata de persuadir para que se quede con el rey que había tomado el lugar de manera inadecuada. Sin embargo, bueno, las palabras de Itaí, lo que él dice precisamente en el versículo 20, dice, más bien David le está diciendo, y ayer veniste, y he de hacer hoy yo que mueras para ir con nosotros, ¿ok? Y entonces le dice que se regrese, y respondiendo Itaí en el versículo 21 le dice, vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. ¿Saben? Siendo un desterrado y siendo él alguien que ya no tenía lugar, él decide que para bien o para mal, para muerte o para vida, él se va con el rey. Él decide apoyarlo en esta huida que tiene el rey, y entonces ahí vemos que hay una persona que viene de un lugar que no le corresponde, pero que toma un lugar, ¿sí? De acuerdo también con las cosas justas de Dios. Porque si lo vemos en el contexto en general, David estaba siendo, destituido de manera ilegal, estaba siendo destituido de manera incorrecta.
y en el camino se encuentra este hombre Itaí, que es un extranjero, es forastero, él es alguien que también fue desterrado, que ya no tenía un lugar, y esa es una perspectiva de cómo podemos estar nosotros, ¿sí? En el reino nosotros venimos como extranjeros, en el reino de Dios, en el reino de Cristo Jesús, nosotros muchas veces llegamos también como extranjeros. Y nosotros nos encontramos también que ya no tenemos más para dónde ir, o para muerte o para vida, ya estamos con Cristo. Sí, aunque suene raro a lo mejor este entendimiento, estas palabras, pero es la realidad. Nosotros venimos también de una situación donde nosotros estábamos destinados a morir. Estábamos destinados, muchas veces hemos sido desterrados, incluso hasta de familias. Hemos sido desterrados a veces también, por ejemplo, de iglesias. Hemos sido desterrados a veces de las cosas, incluso, por ejemplo, del mundo. Y realmente todo esto a lo mejor parece como que para nosotros es una situación de muerte, pero Dios, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él siempre nos va a restablecer muchas cosas. Y entonces Él, cuando nosotros nos ponemos en sus manos, entonces nuestra vida puede tener una segunda oportunidad a través de Cristo Jesús. Y vemos un Itaí que Él tiene una segunda oportunidad para poder ser alguien en un reino, aunque esté huyendo, en este caso David. Sabemos que Cristo Jesús no está huyendo, que Él ganó y Él tiene la victoria sobre Satanás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús, siempre Cristo Jesús nos pone una posición. Nosotros tenemos que luchar también, nosotros tenemos que generar también una acción. O sea, tenemos que poner de nosotros, tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear las cosas, tenemos que pelear, dice Pablo, la buena batalla, porque muchas veces nosotros podemos estar peleando, pero realmente lo que estamos peleando son cosas personales, son afanes, son vanidades, son cosas que realmente no nos llevan a crecer en las cosas de Dios. Pero cuando nosotros dejamos todo y ya sabemos que no tenemos más que hacer, dependemos al 100% de Dios, tratamos de cumplir su voluntad al 100%, ¿sí? Dependencia, obediencia, es lo que nos lleva precisamente a estar en el movimiento de acuerdo con Dios. Cuando nosotros, nuestro propósito, por decirlo de alguna manera, está alineado a las cosas de Dios, entonces va a fluir de manera espectacular y de manera única. Pero cuando nuestro propósito, buscado por nosotros, no se alinea con las cosas de Dios, entonces va a ser difícil, porque esto va a estar chocando contra muchas de las cosas, ¿sí? Cuando nosotros nos alineamos al propósito de Dios con una línea, en un camino, en una verdad, en una vida, es precisamente cuando tenemos un cumplimiento solamente a través de Jesucristo. Entonces tenemos que alinearnos para que el propósito entonces pueda tener, ¿sí?, una repercusión más fuerte, una repercusión tremenda. Y esta es una perspectiva del reino, que nosotros no podemos caminar por nuestra cuenta. La perspectiva del reino es que nosotros no somos aparte, caminamos de acuerdo con la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios y para la voluntad de Dios, más que para la de nosotros. La perspectiva del reino con esto es que nosotros tenemos que tomar nuestro lugar en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que tomar nuestro lugar precisamente en lo que Dios ha designado con nosotros, con nuestra familia. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Muchas veces nosotros queremos vernos así como Absalón y tomar un lugar que no nos corresponde. Pero nosotros vemos aquí a un Itaí que él también huye de ahí, se une con el rey David, y lo que sucede es que él toma ese lugar ahora como uno más de David. Aunque no pertenecía precisamente a su pueblo, aunque no pertenecía al propósito de David, pero Itaí decide precisamente alinearse a las cosas que estaba tomando. Sabía quién era David. Él estaba tomando un lugar que a lo mejor era un poco difícil, pero aún así él dice, bueno, o para muerte o para vida, yo me uno contigo, David. Y saben, nosotros creo que tenemos que caminar en ese sentido, porque es necesario que nosotros lleguemos a morir a nuestra carne para vivir precisamente a las cosas de Dios. A veces nosotros no queremos soltar nuestras cosas, nuestras vanidades, y es triste que nuestro lugar está entre los chismes, es triste que nuestro lugar está todavía en el pecado, es triste que nuestro lugar todavía está precisamente en las cosas incorrectas, cuando nosotros tenemos que caminar ya en la perspectiva correcta, de acuerdo con lo que Dios manda. ¿Saben? Dios honra a quien honra precisamente a Dios. Y más adelante en el capítulo 18 de 2 de Samuel también, bueno, ahí estamos viendo en el versículo 1, dice, David pues pasó revista, ahí ya está tomando el lugar David otra vez como rey entre toda esta situación que se da con su hijo Absalón. Y bueno, resulta ser que se junta toda la gente. Y bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre de ellos jefes de millares y jefes de centenas.
Ujú. Ahorita David ya está ahora retomando y ahora va en contra de toda la gente, ¿ok? Pero dice, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. ¿Sí? Aquí ya estaba distribuyendo y entonces a todo el pueblo lo divide en una tercera parte a todos. O sea, hace tres terceras partes, por decirlo, ¿sí? Tres partes. Y la tercera parte, vamos pues ahí, la manda precisamente una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. ¿Sí? El versículo 2 ahí termina y no me quiero ir más para allá, todo lo que sucede con David, pero ahí vuelve a aparecer Itaí Geteo. Ahora Itaí Geteo pasa de ser un forastero, de ser alguien desconocido, pasa de ser alguien que viene de buscar, ya no tiene más de decir, bueno, si voy a morir, y si voy a vivir, ya no tengo más que hacer, más que apostarle con el rey, más que quedarme con el rey, y entonces, sí, él honra al rey en ese momento, y ¿saben qué sucede? El rey lo termina honrando como uno de sus generales, lo termina honrando como alguien que se podía quedar con una tercera parte de todo el pueblo que tenía en ese momento para poder hacer frente, para buscar las cosas correctas. Así es de que yo lo que te quiero dejar con este mensaje es realmente que nosotros tenemos que tomar el lugar en las cosas de Dios. Posiblemente nos podamos sentir como forasteros, nos podemos sentir también como desconocidos, nos podamos sentir como ajenos a las cosas de Dios, pero yo lo que te puedo decir es de que Dios siempre nos va a agarrar como su familia, aunque nosotros al principio nos veamos como desconocidos, aunque nosotros no estemos viendo las cosas de Dios de manera correcta, pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que caminar en la dirección correcta, tenemos que caminar en Cristo Jesús, porque cuando nosotros caminamos en Él, entonces todo se alinea para que el reino de los cielos sea establecido, ¿sí? Nuestro propósito ahora es el propósito de parte de Dios, ¿sí? Nuestra vida ahora le pertenece a Dios, nuestra familia ahora le pertenece a Dios, y lo que nosotros tengamos que hacer es de acuerdo con lo que Él quiere, con su voluntad. Tenemos que tomar nuestro lugar. Como hijos de Dios ahora tenemos que tomar nuestro lugar para establecer el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás se va a dar por añadidura, ¿sí? Itaí Geteo es de las únicas escrituras donde se menciona nada más ahí, y ahí se ve como alguien que venía, ¿sí?, desterrado, alguien que ya no tenía lugar en otro espacio, en otro lugar, vamos pues en una familia, en un reino, en una comunidad, en algo, ¿sí? Dios siempre da una segunda oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la segunda oportunidad y decir, Señor, si tú me has hablado, ahora yo voy a caminar de manera correcta. ¿Saben? No es bueno que nosotros estemos de iglesia en iglesia buscando hacer nuestra justicia. Es bueno hacer la justicia de Dios. Y cuando nosotros a lo mejor hemos sido despreciados en una familia, hemos sido despreciados en una iglesia, hemos sido despreciados en alguna comunidad, ¿saben? Cuando nosotros tenemos la decisión de hacer lo correcto, Dios nos va a dejar también en un lugar correcto para trabajar y funcionar de acuerdo también con su perspectiva de Él. Amén. Dios les bendice. Hasta la próxima enseñanza.